Hola Gérmenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Estamos en el puesto 29 de las partidas más espectaculares de la historia. Y esta que les voy a traer es polémica. Es muy polémica porque no tiene los sacrificios espectaculares que tienen, bueno, todas las demás partidas que uno ya conoce. No sé, por ejemplo, el sacrificio de alfil en H3, de Fischer contra, perdón, de Shirov contra Topalov, o no sé, todas las piezas que le sacrificó Andersen a Kieseriski. Bueno, aquí nada que ver. Vamos a ver un final de caballo contra alfil, pero los que enseñamos ajedrez sabemos muy bien la importancia del caballo contra el alfil. Y bueno, esta partida aparece en montones de manuales porque es una obra de arte. Jugaba Saidi, iba de blancas, un ignoto jugador de los Estados Unidos, contra un Bobby Fischer jovencito, no recuerdo exactamente el año, 64. Año 64. Fischer jugaba caballo C6, D4, peón por, caballo por, y la partida rápidamente se va a transformar en un final muy rápido. Vamos a ver que caballo F6 jugó aquí Bobby, caballo C3 y E6. La idea es desarrollar el alfil por B4, como lo vamos a ver a continuación. Saidi hace caballo B5, tratando de molestar con caballo D6. Y bueno, aquí en este momento Bobby hace alfil B4. Si caballo D6 vendría simplemente rey E7, y increíblemente esta posición no es mala para el negro a pesar de haber perdido el enroque. Pero esto estaría bien. Bueno, la cosa es que Saidi juega A3, como les decía, que se va a simplificar todo muy rápido. Alfil por C3, caballo por C3 y aquí Fischer hace D5. E3 juega Saidi defendiendo el peoncito de C4. Es verdad que encerrando al alfil de casillas negras. Y en este momento Fischer juega enroque corto. Y bueno, es en este momento en el que se captura C por C por. Estoy pasando esta parte como medio rápido y sin tanto análisis porque la verdad es que es mala. No tiene demasiado detalle. Jugó completamente sin ambiciones el blanco. El negro, obviamente, cuando el blanco juega sin ambiciones, tampoco puede hacer demasiado. Esa es la realidad. Alfil E2, alfil F5. Juega Bobby sacando las piezas. Caballo B5. La idea de Saidi es colocar el caballito en D4 y nuevamente intentar simplificar cambiando los caballos. Dama B6, aquí Robert James, enroque corto A6, y entonces se va a dar esta simplificación total. Y acá viene la parte interesante por la que yo considero que es una de las mejores partidas de la historia. Pero ¿saben quién considera que es una de las mejores partidas de la historia, o al menos la que más le gusta? Perdón, a un cortecito de 10 segundos para decirte que si estás disfrutando del video, le des un likeazo y te suscribas al canal. Ahora sí, te dejo viendo el videito de Fischer, Magnus Carlsen. Yo vi en una entrevista que Magnus, no recuerdo si era que decía que era la mejor partida de la historia o la mejor partida de Fischer. La verdad es que me parece que debe haber dicho la mejor partida de Fischer, no sé si de la historia, pero en fin, a Magnus le parecía la mejor partida de Fischer, eso sin lugar a dudas. Luego de caballo de 4, porque una cosa quiero decir, hay un dicho, yo me acuerdo siempre el dicho de Grau, del tomo 1 de Grau, o el 2 de Grau, que siempre decía que el aficionado siempre va a tener más, digamos, mayor gusto, mayor empatía por la inmortal de Andersen, ¿sí? En donde se sacrifican muchas piezas y se da jaque mate, que por un final de Berger, decía Grau. Y tenía la completa razón, es decir, uno
cuando todavía no se ha metido en las profundidades del ajedrez, siempre va a ir y lo va a fascinar por ahí ejemplos en donde se sacrifiquen muchas piezas para dar jaque mate y no posiciones sutiles. Bueno, esta es una posición que sería, digamos, lo contrario a los grandes sacrificios. Bueno, la cosa es que con eso no se puede luchar. Obviamente siempre va a ser así. El aficionado le va a gustar más ver sangre que detalles, que sutilezas, que por ahí no logra captar esa sutileza. Por eso. Bueno, caballo por D4, dama por D4, dama por D4, E por D4. Se cambia todo. Y luego de torre a C8, aquí la idea de Fischer era penetrar en la séptima fila. Y si lograra penetrar en la séptima fila, tendría una buena posición. Porque no dejaría que el alfil de casillas negras se desarrolle, pues se estaría comiendo el peoncito de B2. Por eso es que aquí Saidi hace alfil a D1. Y es en este momento en el que Fischer propone el cambio alfil C2. Aquí, bueno, habría que ver qué es lo que habría jugado Fischer si Saidi hubiera evitado el cambio alfil por D1. Vaya a saber, en términos de la máquina, esta posición el blanco la aguanta perfectamente, pero bueno, no así el humano. Aquí hizo alfil E3 y a partir de acá es donde, bueno, se vuelve, en mi opinión, interesante la partida. Fischer va a capturar alfil por D1, torre por D1 y luego de torre C2, torre C8, ya se ve claramente que va a haber cambio de torres. La cosa es que vino torre C2, torre D2 juega Saidi defendiendo el peoncito de B2. Fischer se dobla en la columna S. Torre por y torre C1. La idea es que no te podés comer el de B2 porque viene mate al fondo. Entonces hay que capturar y alfil por. Y esta posición exactamente es la gran posición en donde para mí esta partida merece estar entre las mejores de la historia por lo que hace Fischer en este momento y fuerza un final de tablas absolutamente en donde yo creo que muchos maestros aquí nomás se darían la mano y se irían felices a su casa. Y bueno, el carácter combativo de Fischer hizo que obviamente siguió esta partida y la terminó ganando de manera magistral. Entonces observemos lo que aquí lo que hizo el genial Bobby. Y me gustaría que ustedes, queridos gérmenes, intenten por un minuto o dos ver a ver cómo jugarían ustedes. Si me dicen bueno, yo doy por sentado que frenan el video y tratan de encontrar un plan. A ver si se les ocurre lo mismo que se le ocurrió a Bobby Fischer. Si me dicen el plan rey E7, rey F8, rey E7, rey D6, están en el 99% que le he puesto esta posición en clases de ajedrez y han respondido, bueno, completamente erróneo a cómo podría haber jugado Fischer. Y además tampoco tiene una idea clara de simplemente mejorar el rey. Fischer ya veía otras cosas. Y aquí la clave es que los primeros movimientos de Fischer en esta posición tienen que ver con mejorar el caballo para que presione el peón de D4 y así fijar el alfil en casilla negra. Observemos. Caballo D7, rey F1, caballo F8 y caballo S, rey E2 y caballo S. Entonces presiona el peón de D4. Es verdad que no hizo el movimiento alfil E6 para defenderlo, pero en el caso de colocar el rey en D3, que es lo que termina haciendo, está fijando al rey, esclavizando al rey a la defensa. Y aquí quedó marcada
el movimiento H5, que es espectacular y es un pasaje de rey. Bueno, realmente brillante. H5, evitando la expansión del flanco de rey y intentando jugar rey G6, rey F5. Así jugaba Fischer los finales. Un prodigio completamente en esta área del juego. También en todas las demás, obviamente que también, pero en los finales era buenísimo el genial Bobby. Rey aquí, bueno, alfil E3, rey H7, F3, rey G6 y ante el movimiento A4, aquí rey F5. Todavía la posición objetivamente es igualdad. ¿Qué significa esto? Que la computadora seguramente de blancas aguantaría este final y sería empate. De eso, bueno, no hay dudas, no hay ninguna discusión, pero vamos a ver que Fischer, con un trabajo espectacular de manera posicional, logra vencer la resistencia del blanco. Pero bueno, quería aclarar esto, que no hay dudas de que objetivamente es igualdad esta posición en términos computacionales. Juega rey E2, aquí Saidi, G5. Fischer, la idea de G5, bueno, es parar el levantamiento de los peones del flanco de dama, fijar los peones bueno, en el flanco de rey, intentar hacer G4 en algún momento. Vamos a ver que la victoria de parte del negro va a venir a base de G4. Bueno, juega aquí rey F2, Anthony Fred, Saidi y caballo D8. Aquí Fischer lo que hace es repite algunos movimientos, que es una técnica bastante habitual como para que el rival entre en confianza y piense que uno no tiene las posibilidades y no tiene las herramientas para intentar ganar. Esto es más viejo que la injusticia, ya los libros soviéticos lo decían, que en los finales hay que tener mucha paciencia y si tenés un plan claro ganador, primero intenta otro y después anda derecho al plan ganador sin perder tiempo, pero primero intenta otras cosas. Alfil D2 juega Saidi, rey G6 son jugadas obviamente que no hacen que progrese la posición, pero dentro de un ratito sí que va a venir el intento de ganar de Fischer, no se preocupen. Rey E3, caballo E6 nuevamente, rey D3. Fíjense que parecería ser que no está progresando Fischer en esta posición. Vuelve con el rey a F5, lo marea un poco. Esa es la realidad. Alfil E6 y bueno, en este momento F6. Juega Bobby y le toca jugar al blanco. Tiene que mover algún peoncito o debería mover el rey. Si por ejemplo saca el alfil a algún lado, viene caballo F4 y se está amenazando el de G2. También hay algunas amenazas bastante importantes que estaba analizando. Por ejemplo, que el caballo se coloque en A5 y luego se dirige a C4 tocando el peón de B2, haciendo que por ahí tengas que hacer el movimiento B3. Bueno, volvés y tocas el de B3. En fin, como que te debilita un poco los peones para que queden más a tiro del caballo. Eso de todas formas no lo necesitó hacer Bobby porque ganó por el flanco de rey. Rey E2 juega aquí Saidi. Rey G6, Bobby. Rey D3 nuevamente repite y F5. Ahora sí, el movimiento F5 busca jugar F4 y luego intentar G4 para tratar de pasar un peón en el flanco de rey o al menos fijarlo en casilla blanca. En este momento, según la computadora, había que hacer G3 para evitar el movimiento F4 o al menos si comemos el caballo se caería toda la posición. Y sí, es verdad que la posición objetivamente está igualada, pero es difícil hacer el movimiento
G3, porque también tenés que analizar aquí el movimiento G4 ante G3. O sea, este movimiento puede ser un poquito jodido y que te obliguen, si haces esta, por ejemplo, te van a meter un caballo en E4 que va a ser monstruoso y después te van a estar tirando el movimiento H4 acá entregándote el peón y bueno, si rey por rey H5. Es difícil de jugar, no es tan sencillo como decir, bueno, la máquina dice G3 y con G3 ya gano. No, no es tan sencillo. La cosa es que aquí Saidi no hace el movimiento G3, como decíamos, y realiza el movimiento rey E2, que parece ser algo bastante natural también hacer rey E2 aquí. Pero claro, aquí Fischer hace F4 y luego de alfil F2 lo que va a intentar hacer es el movimiento G4. No lo hace ahora ya mismo porque primero va a mejorar el caballo, lo va a poner en F5, o sea, caballo G7, H3 y caballo F5 y posteriormente va a hacer la jugada G4, que es realmente una idea muy interesante porque va a entregar un peón Bobby para posteriormente colocar el caballo en H6 y recapturar de caballo. Esto no lo hace nadie, realmente es muy difícil de hacer. Esto que parece tan simple, ¿no? Ir forzando un final de caballo contra alfil. Bueno, Bobby Fischer tenía un talento natural para eso. Rey D3, juega aquí Saidi, que hasta el momento se está defendiendo bastante bien. No está haciendo nada, de todas formas, no está haciendo nada fuera de lo común. Le está manteniendo la igualdad a Fischer, pero sin casi proponérselo. Y cuando realmente tuvo que meter las jugadas duras, no lo hizo. Aquí Bobby entrega el peón hacia G4, peón por. Se está amenazando una jugada como G3, que prácticamente ganaría en el instante porque sacaríamos el alfil y estaríamos metiendo el caballo en la casilla H4 para comernos el de G2. Entonces hay que capturar. Y caballo H6. Se va a comer Fischer el peoncito de G4, alfil E1, que en este momento el movimiento alfil E1 viene a ser el que lleva a la derrota inmediata. Aquí Saidi debió haber jugado de manera más precisa, aunque ya era muy difícil la posición, rey E2. No tengo dudas que la debe haber pensado, pero el tema es que, bueno, es difícil la posición, porque luego de caballo por, aquí el mejor movimiento es este, alfil G1. Y es duro hacer alfil G1. Es decir, Fischer, fíjense cómo lleva al extremo la defensa del blanco. Tenés que hacer alfil G1 y que te quede el alfil completamente sin movimientos prácticamente, pero la verdad es que no pasaba nada. Si rey aquí vendría y no hay demasiado. Por ejemplo, B6 y aquí simplemente G3 y sería tablas porque después de la captura comes y no tenés este movimiento rey E4 porque se te está cayendo el caballo. Entonces te comes el peón y en la siguiente estás haciendo rey F3 y no permitís que Fischer pueda penetrar con el rey. Esa es la defensa de la computadora que era difícil de ver. Aquí Saidi se equivoca, hace un movimiento más natural, el alfil en E1, que tenga más espacio para moverse, pero aquí Fischer se come el peón y vamos a ver que ya la partida es una victoria por parte de Fischer, aunque es bien difícil todavía darse cuenta por qué es que está tan ganado. Alfil a D2, rey F5, defendiendo el peón. Aquí alfil en E1. Y bueno, la cuestión es que vamos a colocar el caballo en F6, luego el caballo en E4, el rey va a penetrar hasta hasta G4 y va a ser difícil la defensa del peón de G2. Caballo F6, alfil H4,
juega Saidi en una posición donde todavía sigue pareciendo que es una igualdad. Caballo E4, alfil N1 y rey G4. Fíjense con qué paciencia Bobby fue tejiendo la telaraña y va a terminar ganando esta partida. Aquí la máquina todavía en algunas posiciones parece aguantar, como por ejemplo una jugada como B3 o digamos no está absolutamente ganado, pero hay que decir que es muy difícil de jugar esta posición. Rey E2 juega Saidi y aquí le mete ya Bobby caballo G3. Aquí el tema es que no podés comer, toda una de las claves de la posición es que no podés comer alfil porque te estoy comiendo el peón, y si rey F1 siempre te estoy haciendo F3 y ahí te gano, porque como te como y después te como todos los peones. Esto es un plan bastante viejo, se estudia hace 1000 años. Entonces caballo G3 no se puede capturar. Juega rey D3 aquí Saidi y caballo F5. Fíjense cómo Fischer el caballo de F5 luego lo va a dirigir a H4, haciendo que el peón de G2 se caiga. Alfil F2, caballo H4 y ya la partida está absolutamente perdida. No se puede comer por lo mismo que dijimos. Rey acá, rey acá, rey acá y F3. Entonces caballo F5, alfil F2, caballo H4, toca el de G2 y ya gana. A5, caballo por G2, rey C3, bueno, intenta contrajuego en el flanco de dama, pero aquí simplemente Fischer juega el rey a F3 tocando el alfil. Alfil G1, rey E2, alfil H2, F3 para intentar el movimiento F2 y F1 coronando. El alfil lo coloca en G3 Saidi y bueno, como se imaginarán, el movimiento caballo E3 define. F2, bueno, puede ser peligroso porque comeríamos y después el rey vendría aquí a comerse los peones y bueno, igual se gana, pero Fischer juega mucho más natural, más humano y hace caballo E3 para hacer caballo F5 en la siguiente. Y bueno, este alfil no tendría ya movimientos. Aquí no podría venir, ¿no? El caballo desde aquí controla estas dos casillas. Aquí tampoco porque se lo come el rey. Y bueno, en el siguiente movimiento vendría F2 coronando a la otra. Entonces, esta es, en mi opinión, una de las 30 mejores partidas de la historia. Dije antes del inicio de la partida que iba a ser polémico porque realmente apertura y medio juego habían sido bastante flojos, pero bueno, no, yo no puedo elegir el medio juego y la apertura de partidas fantásticas, de finales fantásticos en realidad. No lo puedo elegir. Me encantaría que habría sido la apertura y el medio juego mejor, pero no lo fueron. Lo que sí, quédense muchachos con lo que surge a partir de acá. Esto es arte, lo que hizo Fischer a partir de esta posición. Quien esté de acuerdo, genial. Bien, quien no esté de acuerdo, bueno, que me lo deje en los comentarios y discutimos un poquito. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!